No me hizo caso. Ahora me va a oír. El capítulo 11 arranca con un ambiente cargado de pólvora, orgullo herido y decisiones que ya no tienen vuelta atrás. Lo que comenzó como un pleito por cercas y ganado ahora se convierte en una guerra silenciosa entre dos mundos que se niegan a ceder. El enfrentamiento entre Doménica Montero y Luis Fernando deja de ser un simple conflicto territorial para transformarse en una batalla de poder, dignidad y lealtades rotas. La primera escena nos sitúa en la hacienda Espejo de Luna donde Luis Fernando reúne a su gente. La tensión es evidente. No habla como patrón sino como un hombre acorralado que ha decidido defender lo suyo cueste lo que cueste. Aunque intenta justificar su decisión diciendo que no busca violencia, su discurso está lleno de advertencias, armas y desconfianza. La frase "quiero a todos armados" marca un punto de quiebre porque deja claro que el miedo ya se convirtió en estrategia. Su madre, con la voz quebrada, intenta detenerlo pero él se niega rotundamente a vender la hacienda. Esa negativa no es económica, es emocional. Venderle a Doménica sería aceptar la derrota y para él eso es peor que perderlo todo. Mientras tanto en La Joya el ambiente no es menos hostil. Doménica escucha el reporte de Genaro con el rostro endurecido. El disparo que mató a una de sus vacas no solo representa una pérdida material sino una provocación directa. Doménica no grita, no pierde el control, pero su silencio es más peligroso que cualquier amenaza. Cuando confirma que Luis Fernando fue quien disparó, su decisión es inmediata. Esto ya no es un malentendido, es una agresión. Y como buena estratega ella entiende que una guerra no siempre se gana con balas sino con movimientos inteligentes. En paralelo, el capítulo profundiza en uno de los arcos más dolorosos y reveladores, Pedro. La conversación con el capataz es brutal. No hay golpes pero sí humillaciones que pesan más que cualquier puñetazo. Descubrimos que Pedro no solo ha sido explotado durante años sino que además es chantajeado, amenazado y reducido a nada. La frase "eres un recogido" resume perfectamente cómo lo ven, como alguien sin valor, sin derechos, sin voz. Este momento es clave porque rompe definitivamente el lazo de lealtad que Pedro aún conservaba con La Joya. Cuando Pedro conversa con Luis Fernando, la narrativa cambia de tono. Por primera vez alguien le habla con respeto, con sorpresa genuina al enterarse de que jamás recibió un sueldo. La indignación de Luis Fernando no es fingida, es real y esa reacción hace que Pedro comprenda algo fundamental: no estaba equivocado al sentirse usado. La oferta de trabajo en Espejo de Luna no solo es una oportunidad laboral, es una salida, una posibilidad de dignidad. Pedro acepta y con esa decisión se enciende otra mecha del conflicto porque Doménica no tolera que le arrebaten a su gente. El capítulo nos muestra entonces uno de los momentos más tensos, la confrontación directa entre Doménica y Luis Fernando tras el incidente del ganado. Luis Fernando llega decidido a advertirle, pero Doménica no es una mujer que se deje intimidar. Ambos se acusan de mentirosos, de manipuladores, de jugar sucio. La discusión es feroz, verbalmente violenta, y deja claro que ninguno confía ya en el otro. Cuando Doménica decide creerle a su gente y le exige que se retire, la distancia entre ambos se vuelve irreparable. Pero el episodio no se queda solo en los grandes enfrentamientos, también baja al nivel humano, emocional y contradictorio. Domina un sentimiento de traición colectiva. Chiara se muestra cada vez más imprudente, su actitud frívola contrasta con la gravedad de la situación. Su despreocupación irrita incluso a Doménica, que comienza a notar que no todos a su alrededor están preparados para el desastre que se avecina. El punto de quiebre emocional de esta primera parte llega cuando Doménica enfrenta la renuncia de Pedro. El momento es incómodo, doloroso y revelador. Doménica intenta mostrarse firme pero por primera vez se percibe una grieta en su seguridad. La idea de perder a Pedro no es solo una cuestión laboral, es el símbolo de que su control ya no es absoluto. Cuando él se va, sin gritos ni reproches, queda claro que algo se ha roto para siempre. La narrativa se oscurece aún más cuando Prudencio desaparece. La sospecha de que pudo ir a la cantina inquieta a todos, especialmente porque Prudencio no bebe. La decisión de ir a buscarlo anticipa un giro peligroso. El espectador siente que algo grave está por suceder, que la violencia contenida está a punto de explotar. La escena final de esta primera parte nos lleva a la cantina, un espacio cargado de simbolismo. En medio del alcohol, la música y el corrido que empieza a narrar la historia del pueblo, queda claro que Santa Teresa ya está tomando partido. El conflicto entre Doménica Montero y Luis Fernando ya no es privado, es público, es tema de canciones, es parte de la memoria colectiva. El corrido comienza a relatar lo que muchos callan: ambición, orgullo, traiciones y sangre contenida. Y mientras la música suena, la cámara se detiene en los rostros de quienes saben que lo peor aún no ha llegado.
Así termina la primera mitad del capítulo 11, con un pueblo dividido, dos líderes enfrentados y personajes que ya cruzaron líneas imposibles de desandar. La guerra aún no estalla por completo, pero el terreno está listo para el desastre. La segunda parte del capítulo 11 se adentra en el terreno más peligroso del conflicto, cuando el orgullo se impone a la razón y las decisiones se toman desde la herida abierta. La cantina se convierte en el epicentro emocional del pueblo. Mientras el corrido sigue sonando, los versos comienzan a incomodar porque ya no narran leyendas antiguas, sino una historia que está ocurriendo en tiempo real. Los nombres no se dicen, pero todos saben a quién se refieren. Prudencio aparece sentado solo con la mirada perdida, el peso de los acontecimientos lo ha rebasado. La conversación que mantiene consigo mismo deja claro que se siente responsable por la violencia que se ha desatado. No bebe por gusto, bebe por culpa, la culpa de haber criado a una nieta que ya no lo escucha, la culpa de haber permitido que el odio creciera sin freno, la culpa de no haber detenido a tiempo a Luis Fernando. Cuando Luis Fernando llega a la cantina, la tensión se vuelve insoportable. No hay gritos, pero cada palabra es una bala. Prudencio le reclama haber cruzado una línea al usar armas, al poner en riesgo vidas humanas. Luis Fernando se defiende, dice que fue provocado, que Doménica no entiende otro idioma que no sea el del poder, pero Prudencio lo corta en seco. Le advierte que está repitiendo exactamente aquello que dice odiar. Ese momento es clave porque por primera vez alguien logra hacer dudar a Luis Fernando, aunque sea por segundos. Mientras tanto, en La Joya, Doménica recibe noticias que la obligan a reaccionar de inmediato. La pérdida de trabajadores no es lo más grave, lo verdaderamente peligroso es el rumor que corre por el pueblo. Se habla de enfrentamientos armados, de muertos potenciales, de una guerra inminente. Doménica comprende que si no actúa con inteligencia perderá no solo tierras, sino autoridad moral, y por primera vez la vemos sola, realmente sola. El capítulo profundiza en su contradicción interna. Doménica no se considera una villana, ella cree firmemente que está defendiendo lo que es suyo, que no ha hecho nada distinto a lo que haría cualquier hombre en su lugar, pero el abandono de Pedro la obliga a mirarse al espejo. La pregunta que nunca se había permitido formular aparece con fuerza. ¿En qué momento dejó de escuchar a su gente? La tensión escala cuando Gabriel llega herido, la versión que trae es confusa pero suficiente para encender las alarmas. Se habla de una emboscada, de golpes cobardes, de rencores viejos que salen a la superficie. La violencia ya no es amenaza, es realidad. Doménica intenta mantener la calma pero Chiara entra en pánico, su fachada de niña mimada se derrumba. Y por primera vez entiende que no está jugando a ser hacendada, está en medio de un conflicto real. En Espejo de Luna, Pedro comienza su primer día, la bienvenida es sencilla pero digna, nadie lo humilla, nadie le recuerda su pasado, el contraste es brutal. Pedro no sonríe pero por dentro algo empieza a acomodarse, sin embargo, esa paz dura poco. Cuando se entera de que Doménica cree que él traicionó a propósito, la culpa lo golpea con fuerza. A pesar de todo, Pedro no desea verla caer, solo quiere dejar de ser pisoteado. El clímax del episodio llega cuando ambos bandos coinciden en un mismo punto del camino rural, por pura casualidad, por destino o por necedad. Lo que pudo haber sido un enfrentamiento armado se convierte en uno de los diálogos más tensos de la serie. Doménica y Luis Fernando se miran cara a cara no como patrones sino como personas agotadas. Ella lo acusa de provocar el miedo, él la acusa de provocar el odio, las palabras suben de tono, los hombres alrededor se tensan, las armas están visibles. Un segundo más y todo habría terminado en tragedia, pero es Prudencio quien interviene con la voz quebrada pero firme, recordándoles que cada bala disparada dejará una herida que no se cura con dinero ni con tierras. Ese momento detiene el desastre pero no lo resuelve, la tregua es frágil, temporal, forzada. Doménica se retira con el rostro duro pero los ojos cargados de algo nuevo, incertidumbre. Luis Fernando observa cómo se va sabiendo que ha ganado tiempo pero no la guerra. El episodio cierra con una escena silenciosa pero devastadora. Pedro observa desde lejos la hacienda La Joya por última vez. No hay rencor en su mirada, solo cansancio. Doménica desde su ventana lo ve partir sin saberlo. Ambos sienten la misma pérdida, aunque ninguno lo admitiría. El corrido vuelve a escucharse, ahora con versos más oscuros. El narrador advierte que cuando el poder se pelea con el orgullo, el pueblo siempre paga el precio. La cámara se eleva mostrando Santa Teresa dividida, dos haciendas enfrentadas y un destino que ya comenzó a escribirse. Así termina el capítulo 11, sin vencedores, sin paz, con heridas abiertas y decisiones que marcarán el rumbo de todos. Los bandos están definidos, las máscaras comienzan a caer y lo que viene será aún más peligroso.